Buen día, amigos, bienvenidos a un nuevo webcast de Impra Latina, la revista especializada en pinturas, recubrimientos y control de corrosión. En esta nueva oportunidad tenemos a un invitado muy especial para hablar de todo el tema de procedimientos de control e inspección de corrosión. Este es un tema bastante interesante, un tema que manejamos constantemente en nuestra publicación y que consideramos oportuno trabajar en este nuevo webcast. Pues para ello tenemos un invitado muy especial que es columnista de nuestra revista, que tiene una amplia experiencia en todo el tema de los procedimientos de control e inspección de corrosión, y es Juan Manuel Álvarez. Juan Manuel Álvarez es profesional, él es instructor, conferencista, columnista de nuestra revista y presta el tema de servicios de asesoría, inspecciones, capacitaciones y hace contratos para el control y la prevención de la corrosión. Juan Manuel es inspector de NACE International, también hace parte de la OACI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, y pues él enseña todo este tipo de tratamientos a lo largo y ancho de Colombia, y también ha hecho algunas cosas en la parte internacional. Juan, buen día, bienvenido a Impra Latina, esta webcast, ¿y cómo está? Duván, muy buenos días, mil gracias por la oportunidad, inmensamente agradecido pues de todos los años que hemos compartido ahí a través de la revista y en lo personal pues mil gracias de nuevo por la oportunidad. Así es, Juan, pues como le comentaba a nuestros visitantes al webcast, consideramos oportuno que ya era necesario hablar de este tema un poco más dialogados, salirnos de las letras de la revista y empezar a conversar de este tema para que la gente se entere un poquito cómo estamos en este momento en el tema de inspección, de procedimientos de control de la corrosión, que digamos que es un tema que siempre va a estar acompañado en los proyectos, que siempre va a ser necesario realizarlo, y que por lo menos la gente tenga como un poquito de pauta sobre en este momento cuáles son esas, digamos, reglas que se están trabajando para el control e inspección. Introduzcamos un poquito entonces a la gente, Juan, iniciando esta conversación. Cuéntanos un poquito en qué se basa o cuál es digamos, la línea inicial de lo que es un procedimiento de control de corrosión. Bien, en sí mismo, cuando se tiene la objetividad de la inspección de corrosión, lo primero que se debe pensar es en el sentido del inspector desde el punto de vista de qué material es el que va a inspeccionar, qué estructura en sí mismo es la que tiene que, digamos, dar un concepto relevante de pasa o no pasa, de reparable o no reparable, con respecto a la integridad de la estructura. Entonces, de esa manera, inspeccionar, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible, un ducto, una aeronave, bien sea un helicóptero, bien sea un avión, un buque de bajo calado, de alto calado, pues hay que estimar realmente no solamente la presencia de la corrosión donde se llegue a detectar, sino valorarla, generarle un nivel y un grado de corrosión que es lo que realmente está afectando el material para determinar realmente la reparabilidad o no. Por supuesto, uno se basa en las normas desde el punto de vista digamos, de la parte cuantitativa es muy puntual. No solamente participo en los comités de materiales y de corrosión de NACE, sino también ya llevo casi 15 años en los comités de la STM para la revisión y modificación de las normas. Y en ese sentido son muy fríos los números. A veces hay que tener unos criterios un poco más amplios en el sentido de que en qué ambiente se encuentra ese material, qué uso se le ha dado a ese material. Por ejemplo, para dar 12 aspectos basados en esos criterios alternos, cuando se va a hacer una inspección de, digamos, de una aeronave completa en un servicio mayor, lo primero que uno solicita es el historial, o sea, la bitácora como tal de la aeronave. Entonces uno mira qué reparabilidad ha tenido, qué problemas anteriores de corrosión ha tenido, quizás en la misma zona,
o quizás en el mismo componente. Y todo esto entonces le da a uno un criterio no solamente de la valoración en sí mismo de la corrosión que uno pudiese llegar a encontrar, sino de la reparabilidad incluso en el sentido del envejecimiento que ya pueda tener el material que aún todavía no ha sido afectado por la corrosión. Entonces, esto llevado desde el punto de vista de la industria o desde el punto de vista de lo marino, yo podría decir que las grandes diferencias en el sentido de tener el criterio de la inspección de la corrosión son por parte del inspector tener claro no solo el concepto de la corrosión, la definición, de pronto los tipos, que tampoco pues son digamos, debidamente reportados en su momento, diría yo, de algunos episodios he tenido en donde simplemente se registra el concepto de corrosión, pero no se determina el tipo de corrosión que se encontró y el nivel y el grado. ¿Por qué? Porque el inspector no va hasta allá, digamos, en procura de que realmente el tratamiento, la remoción y por supuesto la puesta en servicio de nuevo de ese elemento, componente o estructura pueda dar la suficiente seguridad e integridad a futuro para entrar de nuevo en servicio. Entonces, yo me baso mucho en ese cúmulo de criterios que la parte ambiental, que conocer el tipo de material, que seleccionar el equipo correcto de inspección, que cumplir con las normativas, cumplir con los procedimientos e idealmente, por supuesto, tener en claro cuál es por parte del cliente la objetividad de la solicitud de la inspección. Si es para continuar en servicio, si es para solicitar un dictamen de cómo se encuentra la estructura, o si bien es para un efecto de compra o de venta de una estructura que a veces también se da. No es que vaya a variar la norma, no es que va a variar digamos, el dato, la medición o el concepto que uno dé, sino en la forma como uno redacta el informe, pero siempre realmente independientemente del costo, del cliente, todo muy respetuosamente hablando, lo que prima es la integridad de una estructura. Juan, este aspecto, digamos, amplio como nos lo abarcas, lo podremos o se me ocurre la idea de irlo desglosando por sectores. No sé si te parece la idea correcta para empezar a hablar un poquito más específicamente de experiencias que hayas tenido en los sectores que has manejado. En Infra Latina recibimos bastantes consultas en el tema de almacenamiento, de tanques de almacenamiento de combustible. La gente consulta mucho sobre qué tipo de recubrimientos debe utilizar, cómo es el cuidado de este tipo de tanques para evitar que la corrosión llegue de sobremanera, se produzca de manera muy rápida. ¿Qué nos puedes como recomendar en este aspecto de un sector que es tan amplio en nuestra región de América Latina para todas aquellas personas que necesitan como estar pendientes de ese tipo de aspectos? Bien, desde el punto de vista del control de la corrosión, particularmente, por decir, referente a los tanques de almacenamiento de combustible que me citas, podríamos decir lo primero. Partimos de que por lo general los tanques de almacenamiento de combustible son de acero al carbono. Desde ese punto de vista nosotros ya tenemos con base en ese material un perfil de anclaje que se tiene que cumplir, una compatibilidad con la pintura, que generalmente va a ser un esquema epóxico. Desde el punto de vista del control de la aplicación es estrictamente necesario diría yo, por la seguridad, por la confiabilidad del producto del combustible, que el recubrimiento, o sea, el aislamiento como tal del material con el que pueda reaccionar el combustible e incluso el agua de aposamiento o decantación del combustible no vaya a generar un producto de corrosión que pueda ir y pasar a través de los filtros generando costos de alguna manera pues ya previstos a través de la colocación de los filtros que van en dirección al cargue de no sé, de la aeronave, del barco, del automóvil que se puede dar y que idealmente nunca va a llegar a tapar, pues no sé, algún elemento que es el que suministra el combustible como tal a los motores. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué considero bastante relevante? Que siempre los niveles de limpieza, los grados de limpieza determinados por NEIS o por ASTM se cumplan en la mejor medida. Siempre digo que negociar el sentido de si se tiene
uno u otro nivel de limpieza o grado de limpieza, lo mejor en el sentido del nivel y tiempo de protección es ir al mejor nivel y grado de limpieza. Eso me da esa confiabilidad en ese aspecto. De ahí, después de lograr ese grado de limpieza, revisar la rugosidad que corresponde al material, al grupo de materiales que corresponde. Para el caso estamos hablando de los aceros, y pasar a hacer una aplicación debida en donde la calidad del recubrimiento, ojo, la calidad del recubrimiento final inicia desde la misma selección del producto, pasando por el almacenamiento de la pintura, la correcta mezcla del producto que se va a aplicar, el equipo debidamente seleccionado, la capacidad o la competencia del aplicador, y que se conozca específicamente en un procedimiento previo la forma en la que debe avanzar o aplicar como tal la pintura. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? Que en el momento en que se termine de hacer la inspección, de aplicación, perdón, habrá que hacer la inspección en puntos en donde el recubrimiento tiende a fallar mucho. Lo primero es en los pisos de los tanques. ¿Generado por qué? Por el agua de decantación que trae el combustible. Aquella agua libre que trae el combustible que siempre va a ir al fondo, y que en los, digamos, todas las experiencias que se han tenido, documentadas, experiencias personales y todo, siempre es donde empieza a fallar el recubrimiento. Entonces, habrá que hacer énfasis en la inspección y calidad del recubrimiento en esa zona del piso de los tanques. De ahí, diría yo, en su orden de prioridad, las líneas donde están los cordones de soldadura, que se haga una inspección de continuidad, que el espesor corresponda al que se ha previsto y autorizado en el contrato con el cliente, evidentemente soportado por normas, y todo lo que son las uniones, los puntos de accesos, ¿sí? A veces no se pinta con la mayor suficiencia, con el mayor detalle, por ejemplo, las zonas de los venteos, las zonas de los drenajes, ¿sí? En donde si falla el recubrimiento empieza a reaccionar, empieza a liberarse hierro, a generar partículas, a tapar filtros, o incluso a dañar otros componentes o ampliar la corrosión propagándose bajo el recubrimiento. Entonces, en sí mismo los tanques de almacenamiento no solamente piden un muy buen procedimiento desde el punto de vista de la protección en el momento en que, antes de ponerse en servicio, sino después un monitoreo. Desde el punto de vista del monitoreo del recubrimiento para control de corrosión, que es como la finalidad, ya para complementar a tu pregunta, el monitoreo y determinar la frecuencia de inspección debe cobijarse con las frecuencias de mantenimiento que se tienen a nivel técnico para los tanques de almacenamiento. Sabemos que hay inspecciones semanales, mensuales, semestrales, anuales y bianuales. Entonces, hay unas inspecciones que uno puede hacer dentro de las listas de chequeo mensuales, otras que con mayor ingreso al tanque puede hacerlo en los anuales o en los bianuales, en donde idealmente uno puede ingresar, se ha drenado todo el tanque, se hacen las inspecciones que correspondan, y pues el monitoreo me permitirá saber que no voy a generar ni sobrecostos por consumo de filtros, ni por riesgo de contaminación al combustible, y mucho menos pues afectación a los motores. Entonces el control de corrosión realmente va ligado a una juiciosa inspección periódica, pero la inspección inicia ¿desde qué? Desde la misma protección del mismo tanque. Muy bien, Juan. Enfoquémonos en otro sector que me interesa bastante manejar, es el sector marino. Nosotros también generamos, digamos, bastante contenido interesante en ese aspecto de los recorrimientos de protección para el sector marino, pues porque es un sector muy amplio también y que tiene un grandísimo problema que siempre va a estar ahí, que es el tema de las incrustaciones, ¿cierto? De toda la contaminación marina, el fouling y todo esto. Ahí que, digamos, qué aspectos se deben tener en cuenta para alargar la vida de los buques, de los barcos que navegan constantemente, y qué tipo de inspección se debe realizar en esos aspectos. Bien, en lo que refiere a la parte marina, de los diferentes tipos de control de corrosión que se pueden aplicar y
y correctamente, digamos, ir minimizando el impacto. Yo diría que la parte de limpieza y la buena selección de un recubrimiento que permita resistir estos ataques, llamémoslo así, de la vida marina, pues son muy importantes. Ahora, ¿a qué va atado realmente? A las frecuencias de, digamos, que se tengan de trabajos en dique seco, de acuerdo con los calados, como decía yo, de los buques en cuestión, a los alcances o los accesos que se puedan tener a esas zonas donde son muy típicos esos ataques o esas fijaciones o incrustaciones. Y pues muchas veces se tiene dentro de la parte presupuestal no solamente la parte de inspección, sino la, digamos, la recuperación o reparación de los recubrimientos que tienen como propósito no solamente proteger la superficie, sino rechazar o de alguna manera podríamos decir eliminar estos elementos o vida marina. Entonces algunas pinturas con base cobre, ¿sí? Con base en algunos elementos que atacan o envenenan, como se quiera, digamos, traducir su mecanismo de evitar esa fijación para cumplir ese propósito de afectación al material. Ahora, desde el punto de vista del tipo de buque y digamos, del tránsito por donde vaya, siempre se ha apreciado una gran diferencia, ¿no? No todas las aguas, digamos, no todos los océanos o las diferentes zonas presentan esa misma velocidad de ataque, esa misma fijación de incrustación. Hay partes en donde he ido, en donde son supremamente severas en muy corto tiempo, así como hay unas en las que básicamente hasta que llega a en frecuencias largas y apenas está, digamos, llamémoslo de esta manera, al inicio, digamos, todavía es tolerante sin demasiada afectación del material. Entonces hay que tener en cuenta, así como hablaba ahorita, de esos criterios aledaños al cumplimiento de normas y procedimientos, pues visionar en qué, por qué mar va a transitar, en qué océanos o en qué ríos. La parte marina también involucra un poco la parte, digamos, de ese tipo de naves. Y de esta manera, pues generar prácticamente los monitoreos y los mantenimientos por aeronave o por trayecto o por zona. Entonces son un poquitico diferentes en ese sentido a, digamos, estructuras estáticas como hablamos ahora con los tanques de almacenamiento de combustibles, ¿sí? Y de alguna manera, pues esos criterios aledaños con las temperaturas, con las concentraciones de vida marina, todo eso, pues va a hacer la diferencia. Bueno, Juan, cuando usted va a hacer un trabajo de inspección, de análisis, ¿con qué herramientas viaja? ¿Qué herramientas son las que siempre debe tener en su equipaje para que usted mismo pues, considere que va a hacer un buen trabajo de inspección y que sabe que esas herramientas van a ser, digamos, como su mano derecha al momento de hacer un correcto análisis? Ok, yo pensaría que cuando simplemente hay una solicitud de inspección de corrosión, la primera y gran herramienta en el sentido de lo técnico es la inspección visual. ¿Sí? Dentro de la formación, digamos en los diplomados que doy, en los cursos de certificación en corrosión, cosas de esa, hay algo que yo le llamo el curso de ojo. Entonces, son unas horas, unos días dedicados estrictamente a reconocer tipos de corrosión, a hacer una valoración de la corrosión y saber la diferencia entre los niveles y grados de corrosión. Entonces, esa herramienta, digámoslo así, ya no el elemento, llamémoslo, físico como la herramienta de inspección, sino la otra herramienta conjunta que debe relacionar o interpretar lo que encuentre, que es el conocimiento, lo que usted tenga en su mente, aparte, como digo yo, de lo menos relevante que es la definición y saber los tipos de corrosión, no, qué reconocimiento tiene acerca de ellos y asociar, como les digo en la parte de formación, una información tenemos en el lóbulo izquierdo y otra en el derecho. En el momento de la inspección, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uniendo esas dos cosas. Okay. Entonces, si yo no tengo la suficiente
experiencia, conocimiento visual, ¿sí? En uno de los lóbulos voy a tener muy pocas fotos de experiencia para relacionar con lo que estoy inspeccionando. O si no tengo el suficiente conocimiento y bagaje en el sentido de conocer la diversidad de los tipos de corrosión para que lo que yo estoy viendo lo asocie y diga, es este tipo de corrosión. Y de ese tipo de corrosión, entonces esta es la herramienta con la que debo determinar, esta es la norma que debo relacionar, este es el procedimiento que debo seguir y por supuesto la valoración final me pueda decir con el mayor grado de certeza si pasa o no pasa, si es relevante o no es relevante. ¿Cuántos tipos de corrosión existen? Así brevemente que nos pueda como decir que cuántos tipos de corrosión debe conocer la gente para poder identificarlos correctamente. Bien, desde el punto de vista básico de los tipos de corrosión son 27. Ajá. Hay algunos tipos de corrosión que tienen variables, como efecto de la picadura, que tiene diferentes formas, y las formas le indican a uno como la relación entre la agresividad del ambiente en donde ha estado y la resistencia del material a ese ambiente, que es el que se está observando. Algunas de ellas que tienen algunas variables, unas tienen unas modificaciones, tienen 5, otras tienen 3, otras tienen 2. Esas 27 pueden llegar más o menos a unas 100 variables. Ok. Bueno, continuemos entonces ahora con la anterior pregunta para complementar el tema de las herramientas. Después del aspecto visual, que es, digamos, como el más importante, ¿qué otro tipo de herramientas acompañan esa inspección? Bien, como inspector visual, veámoslo desde el punto de vista de pruebas no destructivas, cuando inicio ese trabajo, contando con los parámetros estructurales y ambientales que estoy observando, entonces debo contar con la correcta iluminación, con el acceso contemplado tanto físicamente para mí o visualmente para mí. Entonces a veces se requiere una inspección visual remota, entonces necesita uno introducir una sonda para poder observar, ¿sí? O introducir un espejo, o introducir, no sé, maximizar que la información de lo que uno está observando lo pueda uno relacionar realmente con el conocimiento de la parte teórica que uno ya conoce. Entonces, en la parte visual lo lleva uno a las otras técnicas. Por ejemplo, se va a hacer una verificación bajo el recubrimiento, pero sin remover el recubrimiento. Entonces hay una técnica de corrientes de Eddy o corrientes de Foucault que permiten, mientras no tenga idealmente más de 3 milésimas de pulgada de espesor, que uno pueda hacer la inspección sin remover el recubrimiento, ¿sí? Por lo contrario, tendrá que remover el recubrimiento para poder hacer la inspección. Okay. Ahora, desde el punto de vista de que uno haya removido la corrosión, hay que hacer una gran claridad en el sentido de que el material que queda, el material remanente que se llama, que es el que va a continuar en la estructura, el que va a continuar en servicio, deba cumplir con las cargas y resistencias mecánicas durante X cantidad de tiempo, idealmente en la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué se quiere decir? Que uno muchas veces debe tomar mediciones, por ejemplo, de profundidad, de área de incidencia o de densidad de picaduras, para el caso de las picaduras, para ver qué grado de afectación tiene el material. Pero después del tratamiento, bien sea químico o físico por abrasión de esa zona, habrá que hacer una medición del espesor remanente. Entonces entra uno equipos de ultrasonido para medir el espesor remanente con el que queda ese material, componente de estructura, por vía ultrasónica. Okay. Hay equipos con el que uno, porque no hay accesos ni con espejos, ni visuales, ni físicos, ni nada, entonces tocará tener apoyo, digamos, de radiografía. Entonces las radiografías son más cualitativas, o sea, simplemente le dice a uno si está o no está. Si está, ahí digámoslo así, en esa escala de grises ahí en el decastoscopio, pues uno dice si ahí hay corrosión, pues ¿qué es lo que sigue? Pues toca remover el recubrimiento y toca llegar hasta allá, porque toca retirarla, determinar el nivel y el grado, porque el negatoscopio no le permite a uno sino decir ahí hay corrosión, pero todavía necesito saber en qué grado y en qué nivel está. Okay. Sí. ¿Perdón? No, que en ese proceso de descubrir, digamos, de encontrar corrosión cuando no es
digamos, visible inmediatamente, ¿cuánto tiempo puede tardar como todo ese proceso? Desde analizar, encontrar el caso de corrosión y mejorarlo, o sea, ya entrar al proceso de mejoramiento de la pieza, si tiene reparación o si no es reparable, cuánto puede tardar como todo ese proceso desde la inspección hasta entregar una pieza para que vuelva a funcionar correctamente en caso de que pueda funcionar. O sea, de realizar la remoción y el tratamiento del determinado espesor remanente. Exactamente. Bien. Cuando se recurre, por ejemplo, a trabajos que tienen acceso, y uno puede hacer las remociones y que visualmente puede estar viendo el avance hasta determinar que realmente, como en la parte de aviación, no queda absolutamente ningún vestigio de corrosión, y continuar con la parte de ultrasonido para determinar el espesor remanente, realmente el mismo día uno puede ya resolver ese problema. Qué bien. Como digo, los accesos son los que lo limitan a uno mucho en tiempo, no tanto son las herramientas, ¿sí? Digamos, alguien podría pensar, no, en la parte de radiografía puede ser mucho más demorado, pero hay tanto radiografía digital como la radiografía que, digamos, de otras épocas podemos conocer de cuando había que revelar las fotos, que sería la analogía de la radiografía con película. Pero igual tampoco estamos hablando de mayores tiempos, podemos estar hablando de un día para otro. Ok, perfecto, Juan. Bueno, ya para, digamos, concluir esa entrevista, me gustaría como conocer también qué tipo hablando ya un poquito entrando en el tema de recubrimientos, ahí nos los mencionó varios en el aspecto general, pero bueno, ¿qué ha analizado, qué ha encontrado ahora en ese avance evolutivo de los recubrimientos para hacer que los materiales tengan una duración un poquito más amplia? Ahora hay recubrimientos que prometen proteger un casco de un buque hasta 20 años. ¿Qué tan real es eso? ¿Cómo ves ese aspecto? Bien, para el caso muy puntual a tu pregunta de la resistencia a los recubrimientos a 20 años, efectivamente se pueden lograr. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro en el sentido de esa vida útil del recubrimiento? Que es de pronto algo que no, diría yo, en charlas, incluso en algunos congresos o charlas por ahí en ciertos círculos ahí de técnicos cuando uno está haciendo los trabajos, pues que se pinta y entonces, no, eso va a durar 20 años la garantía, entonces, listo, entonces nos vemos en 20 años, como por acortar el tema sin entrar en mucho detalle. Yo les digo, bueno, a ver, el recubrimiento correctamente seleccionado para su estructura y para todo, no es que le va a durar 20 años y que usted se olvide de él, no. Entonces, yo les hago énfasis en que tiene que cuidarse ahora es el recubrimiento. Es la forma con la que va a llegar a esos 20 años, o a los 10 años, o a los 5. Porque varía cuando es industrial, cuando es marino, cuando es aeronáutico, varían esos tiempos. Pero igual va a depender de lo mismo, del cuidado del recubrimiento. En el sentido de la parte de instrucción, yo los llevo como a una forma de pensar, en que le digo, vea, esa estructura puede costar millones de dólares, ¿sí? Para no estimar ninguna, si quiere una aeronave o si quiere un buque, usted va a invertir muchos millones, ¿sí?, de pesos en el recubrimiento, pero para que ese recubrimiento proteja correctamente durante la mayor cantidad de tiempo esa cantidad de dinero de su estructura, entonces debe, a través de los mantenimientos, ¿sí?, invertir miles de pesos. Entonces, si guarda proporción económica en las cuales estoy diciendo, no es costoso la parte de mantenimiento en el sentido de que parta de una buena limpieza, de una buena inspección, de un buen monitoreo, porque ahí es donde hace preservar correctamente ese recubrimiento en ese ambiente durante mucho tiempo. Pero si simplemente se piensa que se aplica una pintura y que se puede dejar así,
evidentemente se ha seleccionado esas moléculas, que si epóxica, que si poliuretano, que si alquídico, que si fenólico para eso. Pero es que la contaminación hacia el recubrimiento, las manchas, los rayones, todas esas cosas que de alguna manera visualmente se pueden observar en las inspecciones para corregirlas, pues van a afectar la resistencia y la durabilidad de la protección a la estructura. Entonces tiene que participarse de ahí en adelante, no es olvidarse del recubrimiento, es ahora cuidar el recubrimiento. Bien, Juan, quisiera finalizar con algo y ya muy brevemente si nos puedes contar desde el momento en que inicia una pieza a funcionar, sea un tanque, sea una aeronave, sea un buque, las inspecciones cada cuánto tiempo se deben hacer, digamos, ese mantenimiento preventivo inicialmente, cada cuánto lo debo hacer para que pues, las piezas funcionen correctamente. Bien, no hay una respuesta única para ello si vamos a hablar de diferentes gremios. Pero sí hay un punto de partida, digamos, común. Esa aeronave con ese recubrimiento, ¿en qué agresividad de ambiente va a estar? Entonces me determina la frecuencia grande, el inicio de la frecuencia. Entonces hay unas que me dicen, a partir de un año empieza a inspeccionar en tales y tales partes de esa estructura, digamos en el buque. Entonces me dice, vea, los puntos álgidos, porque en todos hay una lista de chequeo inicial, digamos, de una aeronave 0 horas, ¿sí? De un tanque 0 horas y de un buque 0 horas. Entonces me dice, vea, como el ambiente en el que va a trabajar es X, Y o Z, entonces la norma no me va a poder señalizar un número ni en días, ni en meses, ni en años que sirva para todos, porque ni es el mismo material, ni necesariamente el mismo recubrimiento y por supuesto tampoco el mismo medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista de unificar esos tres variables, entonces cada uno me empieza a decir, vea, a partir de un año debe inspeccionarse en tales puntos en donde se inician los problemas de corrosión. Entonces, en la parte, digamos, industrial, se recomienda en un año. En lo que es la parte marina estamos en 2 años y en lo que es la parte aeronáutica estamos en 5 años. Muy bien. Como hablar de un promedio. Ahora, para pues los oyentes o quienes están en participación ahorita aquí escuchándonos y quien quiera adentrarse, por supuesto, bienvenido para la parte de inspección de corrosión. Yo le diría, vea, ser inspector de corrosión es más un asunto interno y personal y una forma de vida, en el sentido de que usted debe valorar las estructuras, usted debe querer y entender los materiales, debe saber un poco de cargas y esfuerzos, debe saber un poco de meteorología, climatología, un poco de la parte de pruebas no destructivas, algo de pruebas destructivas y por supuesto yo diría saber un poco o bastante de la parte química. Si unifica todo eso, siempre tendrá el mejor criterio, el mejor respaldo y podrá hacer informes o reportes con el debido sustento. Muy bien, Juan, qué buen mensaje ese final. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias pues, por atender esta entrevista. Creo que nos solucionaste bastantes dudas y nos diste como varias pautas importantes como para que la gente empiece ahí como a entender un poquito más de este mundo que es bastante amplio, que necesita bastante preparación, que deben seguir y acatar las normas que rigen todo, digamos, todo este tipo de inspecciones para que el proyecto se lleve de la mejor manera y además que hay también cierta responsabilidad social que digamos, influye en este aspecto de la inspección. Muchas gracias, Juan. A quienes quieran escribirle, por consultarle pues, mayor información, ya saben que lo pueden encontrar en la revista Impralatina y también en su correo electrónico juan.corrosión@yahoo.com. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Con el mayor gusto, Duan, inmensamente a ti agradecido y a todos a quienes nos estuvieron escuchando. De alguna manera, si en algo se puede aportar, aclarar o mejorar algún concepto o procedimiento, con el mayor de los gustos. O si necesitan una inspección también. Por supuesto, estoy para servirle, pues normalmente estoy como entre México y Argentina, básicamente lo que es la parte latinoamericana, y con mucho gusto. No sé si puedo hacer un comentario
adicional Claro, claro que sí. al tema de hoy. Todo lo que tenga que ver con la parte de inspección de corrosión y de control de corrosión está muy sujeto a normas, como les decía, normas, procedimientos, códigos, ¿sí? Y eso está muy bien porque, como les digo, llevo muchos años manejando y revisando normas y desde ese punto de vista es, digamos, lo más pertinente para este tipo de trabajos con miras justamente a dar mayor cantidad de vida útil a una estructura. Sí. Pero adicional a ello, sin salirse de las normas, simplemente es algo de un poco más de conocimiento, de integración de muchas competencias. Hay un trabajo que se llama diagnosis. Esos trabajos los he hecho ya en varios países y a veces se sale de que, pero en el mantenimiento le hicimos sandblasting, que aquí hicimos blasting, que en ese hicimos limpieza con solvente, que le hemos hecho esto, que le pusimos esta pintura, que mejor dicho, pero nada, que resolvemos el problema. Entonces ahí es donde viene el asunto de revisar las cosas, ¿sí? Muestra su lista de mantenimiento, muestra sus listas de chequeo, muestre los productos de limpieza, muestre los productos aplicados, déjenme mirar la capacitación de quien está haciendo los trabajos, permítame ver las condiciones de almacenamiento, permítame ver el ambiente donde está la estructura. Entonces todo esto a que lleva a un trabajo que yo realizo, pues he tenido, gracias a Dios, la oportunidad en varias partes, que se llama diagnosis. O sea, ya determinar tanto, uno puede llegar hasta el origen de donde se inició ese problema de corrosión, muchas veces una corrosión sobre otra, incluso a veces son efectos ambientales que, pues no sé si me puedo extender por uno o dos minuticos para darles dos ejemplos. Claro, claro que sí, Juan. ¿Sí? En una ocasión, por ejemplo, determiné que el origen era un cultivo que estaba aguas arriba, casi 5 kilómetros, ¿sí? Pero el problema lo tenían, y bueno, me apareció y estaba haciendo esto y esto, pero nada. Pues que usted tenía eso hasta que allá arribita, aguas arriba, pusieron un cultivo, empezaron a generar un poco de herbicidas y cosas, le cambió el agua se adentra a través de la playa hasta cierta cantidad de metros, está absorbiendo su estructura que está enterrada y le está llevando ese problema. ¿Sí? En otras en donde por efectos eólicos, por ejemplo, en uno yo creo que digámoslo así, el menos visible, siendo de alguna manera, de alguna lógica, se tenían unos problemas en unos tanques y simplemente fue colocar un filtro en una de las salidas de las calderas, ¿sí? Porque en la dirección del aire, ¿sí? Como les digo, era un problema eólico, estaba llevando esas partículas de carbono hasta esa superficie que ya los tenía desesperados. Entonces, ¿que dónde viene que revisaron los cepillos, los solventes, la persona que se limpia los zapatos, de todo? No era eso. Ese problema venía ya de cierta distancia y simplemente el aire lo llevaba hasta ahí. Cuando cambiaba la dirección del aire, se concentraba, generan remolinos desde el punto de vista aerodinámico y lo llevaba hasta allá, se posaba y si había alguna pluviosidad, aumentaba la velocidad de corrosión y le generaba su problema. Ajá. Entonces, la diagnosis le lleva a esas cosas mucho más allá del material que uno está observando. Qué interesante, Juan, esos dos ejemplos que nos diste ahí como para cerrar. Muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos y siempre la orden para todos. Bueno, un feliz día. Ya saben que lo pueden seguir también en la revista Infralatina, pues está su columna en cada edición. Muchísimas gracias a todos pues por estar pendientes de este interesante webcast. Prometemos a lo largo de este 2018 hacer muchas más entrevistas de este tipo, así que estén pendientes porque les estaremos avisando con buen tiempo para que estén conectados. Muchas gracias y un saludo a todos.